Ojo con lo que voy a decir. Yo no lo entendía, pero de aquí quiero pasar todo lo que vamos a escuchar el día de hoy. Había una relación hermosa entre Adán y después Eva con Dios. Y yo entiendo que gracias a la gloria de Dios, la relación era perfecta. Era transparente y para ambos era sin filtros, no había necesidad y todo estaba provisto. En conclusión, el fruto del Espíritu Santo está manifestado porque todo lo que Dios hacía con ellos y lo que ellos necesitaban o buscaban de Dios, si me ayudan con los frutos, era en amor, era en gozo, era en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, mansedumbre, en fe. Todo lo que sabemos del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ellos se dejan seducir por el enemigo? Y que, ojo, el primer dardo lo manda el enemigo, pero ellos, como nosotros, tenían la decisión de tomar tenían la última palabra, de dar el último paso. Es decir, lo que yo escucho y recibo del exterior, lo proceso en mi corazón, ¿no? Y lo hago. Entonces, cuando ellos operan y toman la decisión, primero Eva y luego Adán, de hacerlo en autonomía, muchas veces culpamos al diablo, pero el diablo provocó, pero el que decidió fue Adán y Eva. Por la autonomía, por dejar a Dios fuera de la instrucción y olvidar la promesa que Dios había dado de que iban a permanecer en su gloria por siempre. ¿Qué fue lo que perdieron? La gloria. Porque al perder la gloria se separan de Dios y se ven desnudos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no quería dejar pasar este evento. Denme un segundo. Y arrancando con lo que Dios tiene preparado para nosotros, es entender que la gloria es provisión. La gloria es la provisión, o sea, es el poder de Dios actuando en mi espíritu, proveyéndome ya como hijo de Dios, con un nuevo espíritu, con un nuevo corazón, haciéndome funcionar para llegar a la estatura del varón perfecto, aquí en este mundo, Ojo con eso. Entonces, yo escribía que la gloria lo que busca es proveerme total y absolutamente de lo que Dios sabemos que hoy es y que muchas veces decimos no lo entendemos o no lo vemos. ¿Lo quieres ver y lo quieres entender? Jesús. Jesús, cuando fue bautizado, la llenura del Espíritu Santo era la gloria. Fue la gloria de Dios entrando en él, a su espíritu, proveyéndole de todo lo necesario para actuar en el espíritu conforme a la voluntad del Padre. Entonces, hoy nosotros, aunque vuelvo a insistir, tenemos un nuevo espíritu y un nuevo corazón, lo que no tenemos y Dios está construyendo en nosotros es un cambio de razonamiento, la mente de Cristo, ¿no? Y eso solamente se va a hacer a través de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es el poder actuando en mi espíritu y eso es la provisión. La provisión va a actuar en mi espíritu, va a actuar en mi alma y va a actuar en mi cuerpo, en todo el ser. Y obviamente una vez que todo eso se reciba en el ser, vamos a hacer ¿qué cosa? Al recibir la gloria, glorificados. Entonces, no lo digo yo,
sino que el que lo va a hacer es Dios, es un compromiso, es una promesa. Y yo te pregunto, si Él lo prometió, o sea, si Él lo dijo y Él se comprometió a decirlo, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Dónde está la promesa? Me voy a resumir en un versículo que vimos la semana pasada que tiene que ver con 3 o 4 versículos. Romanos 8:30. Dice la Escritura, para recordarnos esto que estoy diciendo de la glorificación y la gloria, a los que predestinó. Lo dijimos la semana pasada. ¿A quién predestinó? A todos. ¿Sí? A los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, ojo, si tú no te sabes llamado, esto es para ti. Dios ya te predestinó. Si ya sabes lo que es tu llamado, te está confirmando que Dios te predestinó. Lo dijimos la semana pasada. Y dice el versículo, a estos también llamó a los que predestinó. Y luego dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Yo les preguntaba, ¿cuál es el llamado de Dios? Ser hijos. Entonces, si yo soy hijo, yo no puedo pasar de un llamado a ser hijo, me tiene que justificar. Me llama a ser hijo por medio de la justificación, o sea, hacerme justicia. Justicia es, y lo hemos dicho muchas veces, es cambiarnos la naturaleza y la condición humana a una naturaleza y una condición divina de hijos, ¿no? Y entonces termina diciendo, y a los que justificó, a estos también glorificó. En esto tiene que ver lo que estamos platicando, ¿no? Ahora, yo les decía algo importante. Qué fuerte, y le decía hace rato inclusive a Sócrates cuando antes de entrar aquí a la casa de Dos Ríos, estábamos, por cierto, en el Chedraui, y yo veía el estacionamiento y le decía, mira la cantidad de carros. Yo no me puedo imaginar la cantidad de gente en un lugar, en una ciudad, en un país, en esta tierra, en mi colonia, en una comunidad, que no conoce de Dios, que no conoce a Dios, que no vive con Dios, que Dios no está en su vida. Esa gente no entiende que es predestinada, no entiende que tiene un llamado, no entiende que Dios le puede hacer justicia, vamos a llamarle así, a través de su gloria. Y hoy tú y yo lo sabemos. Entonces, ¿pero de qué sirve que yo ya sepa que estoy predestinado, que soy llamado, que soy hijo y que ya me hizo justicia, si no permito que la gloria de Dios opere en mí? ¿A qué nos hace llegar? A que me convierto en un hijo de Dios disfuncional. No funciono, simplemente me declaro hijo de Dios. Pero no funciono como hijo de Dios, porque lo que me va a habilitar para funcionar como hijo de Dios, lo que me va a enseñar a conocer a Dios es su gloria de Dios. Y entonces lo que Dios quiere es que seamos habilitados para funcionar como Jesús, es decir, como hijos glorificados. ¿Sí vamos? ¿Se acuerdan que la semana pasada leíamos este salmo que es el 2:7 que decía así, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto habla mucho de una confirmación que dijimos, cuando tú eres, les explicaba hace un ratito a Humberto y a su mami, porque me preguntaban a causa del bautismo, el proceso del bautismo. Le decía, pues fíjate que qué crees o qué creen, que el paso más importante, el primer paso más importante que tienes que dar es hacer tu oración de fe. Porque al momento de que tú haces tu oración de fe, pasan en lo físico y en lo espiritual muchísimas cosas.
pero en conclusión, al tú declarar que recibes a Jesús, que crees en Jesús, que lo aceptas como Rey y Dueño y Salvador y que crees en su obra, Dios en su misericordia y por gracia te justifica, es decir, te pasa de muerte a vida, te hace salvo, te da un nuevo espíritu y te da la autoridad de ser o de pasar a ser un hijo de Dios. Ahora, hasta ahí no queda la película. Lo que Dios quiere es que tú como hijo te sepas hijo y llegues a funcionar hasta la altura o como el hijo que llegó a la altura del varón perfecto. O sea, como Jesús prácticamente. La obra que Él comenzará en ti la va a perfeccionar a través de su gloria y la obra que Él quiere es que tú no llegues hasta cuando mueras glorificado, sino la glorificación y la vida eterna la recibimos desde este momento que hacemos nuestra declaración de fe. El bautismo, lo que estoy aprendiendo y lo que estoy entendiendo, que no se trata de esto, el tema hoy es una confirmación nada más. Es que yo confirmo ante los hermanos, ante la comunidad cristiana, ante la iglesia, ante la familia, que la oración de fe que yo ya hice y la comunión que yo tengo con Dios, la sigo manteniendo. Eso es lo que pasa. Pero el Espíritu lo recibes no en el bautismo, el Espíritu lo recibes cuando haces tu declaración de fe. Me encanta porque hoy estoy alineado en un espíritu con Lupita. Hoy Lupita a todo me está haciendo así, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor. Quiere decir que vamos bien, Lupita. Ahora, vamos a entrar a esto. ¿Cómo pasa Dios de predestinarme, a llamarme, a justificarme, que ya lo dijimos, ser hijos, pero al brincototote de glorificarnos? Y para eso hay etapas. Y de esto es de lo que hoy te quiero hablar. Las etapas se llaman tribulaciones. Y las tribulaciones que las vamos a pasar porque dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? A ver, platíquenme. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Las tribulaciones son para que tú y yo, pero personalízalo, di conmigo, para que yo aprenda a pararme en fe. Porque todo es en fe. Todo es en fe, todo es en fe, todo es en fe. Y si yo lo hago en fe, estoy convencido y arraigado, permitiéndole a Dios cumpliendo la promesa que tiene para mí, el propósito que tiene para mí. ¿Sí me explicó? Entonces, te voy a leer 5 versículos rápido y los vamos a desglosar uno por uno. Empieza Romanos 5:1 diciendo, otra vez, justificados. ¿Justificados por qué? Por la fe. Tenemos que. Esto es hermoso. ¿Sabías que la justicia de Dios por la fe te hace que tengas paz? Si no lo sabías, ahí está. Cuando tú eres justificado por la fe, recibes paz. Pero no la paz del mundo, no la paz de la pastilla, no la paz del doctor, no la paz de los 5 minutos de no escuchar voces, sino la paz para con Dios, dice aquí. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, dice, entrada por la fe. ¿Por qué? Porque Él dijo, escrito está, que nadie viene al Padre si no es a través de mí, que soy el Hijo, lo dijo Jesús, ¿no? Entonces, la Escritura dice que la paz para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y dice, por quien también aparte tenemos, ¿qué cosa? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
¿De qué se trata esto? Bueno, ahorita vamos a explicar. Y luego continúa diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. ¿De quién? ¿De cuál gloria? De Dios. Dice la Escritura, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y luego ahí vienen las etapas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, que es la segunda, prueba, y la prueba, que es la tercera, esperanza, y la esperanza, que es la cuarta, no avergüenza. Ahorita lo vamos a explicar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Regrésate el primero, Aldito, por favor. Vamos a desmenuzarlos y a pedir guía del Espíritu Santo para que nos muestre a cada uno y nos lo siembre a cada uno conforme Él sabe lo que necesitamos recibir y aprender. ¿Les parece? Entonces, yo antes de llegar a las etapas, quiero dejar claro esta parte donde dice justificados por la fe. O sea, si tú crees, todo te es posible. Al que cree en mí, ¿qué dice la Escritura? Todo le es posible. Entonces, si tú haces tu oración de fe, que es lo que yo dije hace rato, Dios te hace justicia. Pero la justicia la hace por medio de la fe. Y esa justicia por medio de la fe, ¿qué produce en ti? Paz. Ahí lo dice. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, no solamente la justicia nos da paz y nos lleva al camino del Hijo y del Padre. La gracia, ¿qué produce? Por medio de la gracia somos ¿qué? Salvos. Y la salvación también es parte de la justicia. ¿Estamos de acuerdo? Todo va de la mano. ¿Y qué dice al final? En la cual estamos, ¿qué cosa? Firmes. Yo te voy a hacer una pregunta que no es bíblica, porque la bíblica dice, ¿qué te hará separarte del amor de Dios? ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ¿no? Se lo saben. Pero yo hoy con el tiempo, con lo que Dios te ha enseñado y te ha revelado y te ha hecho vivir, ¿quién te puede hacer creer al día de hoy que no eres hijo? Que Dios te justificó, que Dios es el único que te puede hacer paz, que te puede dar paz, perdón, y que por Jesús y su obra, tú hoy eres salvo. ¿Quién? Es por fe. La fe fue el inicio de todo. Entonces, eso es lo que nos hace, ¿qué dice al final? ¿Estar qué? Firmes. Firmes, firmes, firmes. Nada te mueve de esta manera de esta convicción, que lo único que te da, y te lo voy a compartir porque así lo recibí, es saberte hijo. Y el saberte hijo, y heredero y coheredero, te da identidad. Cualquier hijo de vecino va a quererte mangonear, o te va a querer decir, te va a querer tratar, va a querer. Para empezar, si Dios no lo autoriza, no va a proceder, porque procede si tú lo permites. O sea, el entorno no lo vamos a poder modificar. Pero a lo que vamos a llegar hoy es cómo lo veo y cómo lo recibo. El ejemplo más claro, para que me entiendas, es cuando David y Goliat estaban de frente. Antes de que David llegara al campamento, él estaba en lo suyo, obedeciendo la instrucción de su padre terrenal y en constante comunión con Dios. Ya ungido. ¿Verdad, Lupita? Eso. Usted apruebe.
Pero dice la Escritura que cuando en esos, según yo, 40 días que salía Goliat y regresaba y salía Goliat y decía, ¿quién se va a enfrentar contra mí? ¿Qué pasaba en los corazones, en la mente del rey Saúl y de todo el campamento? Era un temor. Y era el mismo escenario que cuando David, llevando la provisión, al escuchar lo que escuchó, en su espíritu recibió y no escuchó la voz de Goliat, sino escuchó la voz de Dios en él. Y lo que él percibió fue totalmente diferente a lo que percibió el rey Saúl y el campamento. Y la historia te la sabes. Sí, vamos explicando un poquito. Entonces, ¿qué es lo que hizo diferente? No nada más la comunión, porque es más, en ese momento David no estaba lleno del Espíritu Santo, pero tenía el corazón de Dios, o sea, los pensamientos de Dios. Y en comunión permanente, la visión y la revelación era la de Dios. ¿Sí me explicó? Él sabía quién era, y él sabía quién estaba peleando esa batalla, y él sabía quién iba delante de él, no cualquier persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vámonos con lo que sigue. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Gloriarte es alegrarte. O sea, hoy recibe esto, alégrate en que tú y yo como hijos de Dios tenemos la esperanza de que Dios se va a glorificar en nosotros. Esa es tu esperanza y mi esperanza. Que la gloria de Dios no está hasta allá y inaccesible para mí. La gloria de Dios está accesible y está operando en mí en todo momento. Y luego dice hermoso, y no solo esto, sino que también, caray, nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, ¿qué es tribulación? ¿Quién da más? Proceso, ya dijeron por ahí. Te lo voy a resumir. Una tribulación es una situación, ojo, que aún no sé vivir, porque si me siento atribulado, si hay tribulación y me siento atribulado, ¿qué es lo que me hace falta? Paz, fe, amor, fidelidad, templanza. ¿Sí me explicó? Entonces, la tribulación es una situación que está pasando, que el rey Saúl estaba ante Goliat tribulado. ¿Por qué? Porque era una situación que él no recordaba y no sabía, que aunque la veía, no la podía vivir en la naturaleza divina. Porque ¿quién llamó a Saúl? ¿Quién ungió a Saúl? ¿Cuántas victorias le dio a Saúl? ¿Se le olvidó? Entonces por eso dice, también nos gloriamos en la tribulación, porque no se trata del evento. Te vuelvo a hacer el ejemplo y entiéndelo de David y de Saúl. La reacción, la percepción, la actitud, la visión. Sino es lo que en ese evento, con la naturaleza en la que yo tengo, donde ojo, ya no soy hombre, ya soy hijo, pero estoy siendo una obra perfeccionada. La estoy viviendo todavía sin definirme, y eso está sucediendo en mi corazón.
¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? Entonces, la tribulación es la situación que yo no sé vivir en una naturaleza divina, sino que la estoy viviendo más, vamos a llamarle así, un poquito más en la carne que en lo divino. Porque mi corazón está, para mí tribulado era el rey Saúl y el no tribulado, David. ¿Vamos? Entonces, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué cosa produce? Dice la Escritura. Paciencia, vamos con la paciencia. Y la paciencia en la tribulación es el momento, la etapa en la que yo, como hijo de Dios, en la condición en la que estoy viendo la tribulación, tengo que aprender a esperar a que Dios cumpla, porque Él lo dijo. Él tiene cuidado de mí. Él lo va a hacer. Y nada me debe mover. Nada me debe mover. La paciencia es un fruto. Es un fruto. ¿Sí o no? No se puede producir. Entonces lo único que hay que hacer es, ¿qué cosa? Estar firmes. Aprender a esperar. Lo que estés pasando. Lo que estés pasando. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Sí vamos? ¿Por qué? Porque ya eres hijo, tienes una nueva identidad. ¿Sí o no? ¿Y por qué te vas a gloriar? Porque si Dios permite que entres a una tribulación, la tribulación ¿qué va a producir? Paciencia. Entonces te tengo una mala noticia. Vas a entrar a tribulación y vas a ser vencedor. Pero dentro de mi perspectiva, entramos a tribulaciones porque Dios sabe que no somos pacientes. ¿Y qué quiere producir en nosotros? Paciencia. Pero en el proceso de la paciencia es saber esperar y aprender a depender y a confiar en que Dios, lo que estés pasando y viviendo, lo va a vencer. Te pongo otro ejemplo, Jesús en la barca. Jesús ya sabía cómo iba a morir. Y entonces, pues había una grandísima tribulación y los que estaban atribulados eran todos los discípulos menos él. Él estaba echando hasta unos ronquidones. ¿Por qué? Porque él sabía que no iba a pasar nada. Ni siquiera decía, ay, es que si yo quiero le digo a la tormenta, párate y se para. No. Él dijo, si él lo permitió, paciencia. ¿Por qué? Porque Jesús es mi pastor y nada le faltará. ¿Sí estamos? Me voy a ir a Veracruz más seguido, ¿eh? Y luego, diría Dante Gebel, por la misma ofrenda te voy a dar lo mismo. Y la paciencia prueba. Y este versículo, esta parte del versículo está muy confundida y muy mal trazada. Porque permítanme encontrar la palabra correcta. La explicación de la palabra prueba es como hacerte un examen, como para probarte. Y no se trata de probarte, se trata de comprobarte. No es lo mismo que Dios te pruebe
a que Dios te compruebe. ¿Sí estás entendiendo? Ojo, no es lo mismo yo te voy a probar a que te voy a comprobar. ¿Te voy a probar para ver si eres mi hijo o te voy a comprobar que yo soy Dios? Es diferente. Ah, ¿verdad? Entonces, la parte de prueba, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Yo anoté aquí que la prueba es la paciencia que produce el cumplimiento de la promesa. O sea, otra vez, prueba significa la paciencia, o más bien el estado en el que estuviste pacientemente, lo voy a explicar así un poquito más fácil. Prueba es el estado en el que estuviste pacientemente esperando a que Dios cumpliera la promesa. Eso es la comprobación. Por eso dice que la paciencia prueba, pero no es probar, insisto, de ponerte a prueba, sino de comprobarte. Por eso dice que la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dijimos, de la gloria de Dios, que Dios se va a glorificar en nosotros, que vamos a recibir, que vamos a vivir, que vamos a estar en ese estado permanente de la gloria de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, la paciencia que produce el cumplimiento de la promesa, que es igual a la prueba, es decir, es la comprobación de que Dios es fiel. Y Dios es fiel, y una de las cosas de que tú dices, Dios es fiel, ¿qué tiene que ver con Dios? Es que es fiel. Son dos cosas. Dios, al decir, a mí, mi percepción, la palabra fidelidad, cuando yo digo, mi esposa es fiel, Dios es fiel, quiere decir que no me va a fallar y siempre me va a cumplir. No lo que yo pida, sino lo que Él me habló. Tiene muchas más cosas la parte de la fidelidad, pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios es, Él habló, Él promete. Él habló, Él cumple. Entonces, después de paciencia viene la prueba, y la prueba es el proceso donde Dios nos va a comprobar con su fidelidad el cumplimiento de lo que nos dijo. ¿Sí vamos? Y es ahí donde ocurre algo hermosísimo, donde Dios nos está invitando a recibir la promesa para vivirla. Mira, Hebreos 6:12, Aldo, bríncate, te lo di, ¿verdad? Otra vez, la comprobación de la fidelidad de Dios es que Dios me invita a aceptar su promesa y a recibir su provisión para vivirla. Dice la Escritura que a fin de que no nos hagamos perezosos, sino ¿qué cosa? Imitadores de aquellos que por la fe, ¿qué cosa? ¿Y la paciencia? Hereden las promesas. Está ligadito, más claro que el agua, ¿sí o no? Porque de este lado izquierdo yo veo muchos que sí, como que hay que ponernos así mezcladitos, y de este lado veo caras así como que está hablando este cuate. Entonces, déjalo ahí. Ya explicamos que nos tenemos que gloriar en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Ya dijimos que la paciencia no es que nos meta un proceso donde vamos a ser probados, sino Dios se va a comprobar que su promesa se va a cumplir si nosotros sabemos estar firmes y somos pacientes. Por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Sí lo recibimos?
es que como que discúlpenme y enamoró, ¿son perezosos hoy o qué les pasa? Levántenme la mano de este lado, así como, sí le entendí. Bueno, ahora sí regrésate al otro aldito donde estamos. Y la prueba, ¿qué cosa? La otra etapa, esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que todo lo que vimos donde Dios nos está glorificando, ya podemos empezar ya nos preparó para ser cartas abiertas, para manifestar su gloria, para ser testimonio. ¿Sí? ¿Estamos? La gente percibe en nosotros que cuando hay una tribulación, ese es el testimonio. Tú lo vives y lo compruebas, pero cuando viene la tribulación, la gente ve que tú reaccionas y lo vives glorificado. Glorificado. Te vuelves en toda situación de tribulación, ¿qué cosa? Un testimonio, una vivencia. O sea, lo vives, lo compruebas, lo entiendes personalmente, pero la gloria de Dios se refleja y se manifiesta en ti, y a través de la gloria de Dios la gente los conoce. ¿Sí me explicó? Nos conoce como hijos de Dios y conoce al Padre, porque no se trata de que le hablemos al hermano con el Juan 3:16, sino que le digas, es que pues estoy pasando por esto, hermano, y Dios me está haciendo vivirlo y verlo y hacerlo de esta otra manera. Y ese es poderosísimo. El testimonio es mucho más poderoso. E incluso más el que no hablamos, porque la gente nos ve para bien y para mal, siendo hijo o no siendo hijo, no hijo, siendo aleluya, no aleluya, ¿sí o no? Y es hermoso porque eso lo manifiesta la gloria de Dios. Ahora, toda esta etapa es poderosa y fuerte porque yo te lo resumí un poquito rápido y con un poquito de ejemplos. Pero es aquí donde los hijos nos atoramos. Donde cuando viene la tribulación, creemos, empieza a generar una confrontación, un conflicto. Y creemos que Dios nos está probando. Y por eso les decía, está mal trazado, porque no nos está probando, sino Dios se está comprobando a nosotros. No a ver si esperamos, no a ver si le creemos. Eso ya lo hicimos. Sino Él quiere terminar su obra, que es glorificarnos, ¿no? ¿Sí vamos? Por eso dice, ¿dónde nos quedamos? Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dice el último, y la esperanza no avergüenza. Hay un versículo hermoso que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué cosa? Y porque es poder de Dios. Porque es la gloria de Dios. Es el poder de Dios. Entonces dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu y mi corazón por el Espíritu que nos fue dado. Ahora, todo lo que se te ocurre y pienses con Dios y de Dios, todo lo que va a salir con Dios, ¿quién es Dios? Es amor. Dios es amor. Entonces, todo lo que vas a vivir es en amor. No se te olvide. Por eso dice la Escritura que hay 3 cosas que durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas, ¿cuál es? El amor. El amor todo lo puede. Y
Y a mí me confronta mucho porque cuando hay una tribulación, y aún como hijo de Dios, si no permites entrar, te dejas entrar al proceso, o no vas a salir, o vas a salir raspado. Y si eso a los hijos de Dios nos pasa, imagínate el que no conoce de Dios. Porque vuelvo a insistir, el desconocimiento te dice es que estoy en una tribulación porque o me porté mal o Dios me está probando. No es cierto. Al contrario, gloríate porque Dios te va a glorificar, se va a comprobar a ti. Mira, Salmos 39:7, hablando de la esperanza, dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Salmos 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, que no es mi gloria, es la gloria que pusiste en mí, que se refleja en mí, que es tu gloria, y el que levanta mi cabeza. Ahora, antes de entrar a esto que estoy comentando, yo te quiero decir, ¿cómo vas a vivir? ¿O cómo podrías vivir? ¿O cómo vivir estas 4 etapas de ser glorificado? Mira lo que dice Gálatas 4:1, como esclavo. Porque, ojo, dice la Escritura, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Quién es un heredero niño? Primero dice heredero, hijo, pero niño. Dice al final, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pues una persona nueva o de muchos años, pero que su espíritu es pequeño, no ha tenido crecimiento. ¿Por qué? Porque no ha permitido entrar a la tribulación para que la tribulación produzca paciencia y, si me explico todo lo que vimos, y no se manifiesta la gloria de Dios, sí, se queda como niño. Es un espíritu, he escuchado algunas prédicas que dicen el espíritu de nanismo. Eso no existe, es un niño, nada más. No hay espíritus chiquitos y espíritus grandes, es un niño, dice la Escritura. Y como hijo puede ser un heredero, pero no en conocimiento, sino simplemente como niño estás empezando. Ahí te quedas. ¿Por qué? Porque no permites que Dios se manifieste y se glorifique contigo y te lleve a crecer y a comprobar su fidelidad. ¿Sí lo estamos viendo? Y ese, siendo hijo, por eso de repente dices, ¿por qué no avanzo? Pues porque en nada, aunque eres señor de todo, en nada difiere del esclavo. ¿Te vuelves esclavo de qué? De tu razonamiento. Un niño es el rey Saúl y un glorificado es David. Y físicamente era al revés. ¿Quién era el niño? Y espiritual, al revés. ¿Sí me explicó? Entonces de eso se trata. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Hoy nos vamos a ir bien temprano. Dice Romanos 8:16 y 17. Vámonos con el 16. Si es ese aldito, me salté. Si es ese. El Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. Yo esto les he dicho algunas veces que esto es bien importante. No es lo mismo que a través de las Escrituras tú te sepas hijo de Dios, a que en el proceso que acabamos de ver de las etapas de glorificación, ya glorificado, Dios te diga, te confirme y te hable, tú eres mi hijo. Eso ya es otro nivel. Eso ya es otro nivel. Entonces,
yo te puedo decir, yo te puedo guiar a una oración de fe y te puedo llevar al camino que es, te puedo llevar a Jesús, que es el camino, que es el que te va a dar la vida. ¿Y qué más? Y que te va a liberar porque Él es verdad. Y Él te va a mostrar tu llamado. Y vas a ser justificado y va a cambiar tu condición. Y te vas a saber hijo. Pero el que te va a confirmar es el Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Quién te mueve ante esa situación? O sea, te viene una tribulación y se te pare el Goliat que se te pare, agarras la resortera, agarras a Jesús que es la roca y ¡zas! ¿Por qué? Porque te dio la autoridad. No eres cualquiera. Y si hijos, también herederos. Pero no cualquier heredero, sino heredero de Dios. Y coherederos con Cristo. Que esto es otro nivel, O sea, yo me acuerdo que esto hace meses lo leímos o hace años cuando empezamos a participar aquí un servidor. Y yo les decía el derecho que te da. Porque ya como hijo tienes una identidad, pero perteneces. Y siempre les ponía el ejemplo de que yo no puedo llegar a la casa de Rosendito de Miguel y decir, ya llegué y ya voy a abrir el refrigerador y voy a agarrar un vaso de leche. Que yo sé que si lo digo, lo hago, no me van a decir nada. Pero ni es correcto ni lo voy a hacer. Pero si el Miguel es mi cuate de cuates, compadre de compadres, yo ya sé que puedo agarrar y más como hijo, ¿no? O sea, si lo personalizo, mi hijo no me pregunta si le doy leche o no. Él quiere leche y él sabe dónde está la leche y él no me pregunta. Él dice, todo lo que... Mi esposa tiene un dicho, dice, lo de México, lo que está en México es de los mexicanos. Y agarra vela de 5 pesos y la agarra, dice. Así hay que verlo. ¿Por qué? Porque si Dios es el dueño y creador de todo, yo soy heredero de Él. Y me pone al nivel, porque me pone como coheredero con Cristo. No me pone abajo, ni me pone en otro montón, me pone al mismo nivel. Pero el requisito es, ¿qué cosa? La tribulación. Si es que decidimos padecer juntamente con Él. Entonces, si hay tribulación, gloríate. Alégrate. Porque la tribulación produce ¿qué? Y la paciencia produce ¿qué? Y la prueba produce ¿qué? Esperanza. Y la esperanza nos va a llevar a ser glorificados. Y en el ínter de la tribulación a la esperanza, Dios se va a comprobar y nos va a perfeccionar. Esas 4 etapas no te las vas a poder quitar de encima. ¿Las quieres hacer menos largas? Así mira, flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Padre, quítame el aguijón, 3 veces le dijo, bástate de mi gracia.
Porque ¿qué decía la palabra? Que en tu debilidad, en mi debilidad, ¿qué? Te haces más fuerte. Te haces más fuerte. Entonces, si es que padecemos juntamente con Él, ¿cuál es la esperanza? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y tú cantas, vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, ¿sí o no? Porque vamos a llegar de gloria en gloria hasta llegar a la imagen y semejanza de Jesús. Esa es la esperanza. ¿Como por quién? El Espíritu del Señor. Entonces la tribulación te va a glorificar, pero divinamente te va a permitir comprobar el poder que actúa en ti y en mí de parte de Dios y te va a hacer crecer. Es necesario. Lo que pasa es que nos resistimos y produce un nudo porque nos soltamos. ¿Y qué crees? Dios es experto en desatar nudos, en borrar, en romper. Por eso dice que la Escritura es un arma, una espada de 2 filos, que penetra, ¿sí me explico? Hasta lo más profundo del ser. Y deja descubierto todo. ¿Qué es gloria en gloria? Con esto voy a terminar. ¿Qué es gloria en gloria? No. La gloria en gloria no es victoria en victoria porque la victoria ya fue dada. La gloria en gloria es que ante la tribulación glorificado hay 2 caminos, la tiniebla y la luz. Que seamos luz. Dice 1 Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, pausa. ¿Qué es andar en luz? Andar en luz, familia, es bien sencillo. No es esconder el pecado, no es pecar, no es no pecar. No. Es aplicado a tribulaciones que si Dios me está permitiendo entrar en tribulación y no me estoy gloriando, no estoy andando en luz, no estoy siendo transparente. Padre, si tú prometes y tu propósito es que yo me gloríe en la tribulación y no puedo entrar a este proceso y no puedo dar gracias, no me puedo alegrar en la tribulación, eso es tinieblas. Quiero andar en luz. Hazme justicia, Padre. Glorifícate en mí. O sea, es ser transparente en que quiero y no creo, en que le creo y no le creo. ¿Sí me explicó? Entonces la Escritura dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, wow. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el pecado es, ya dije, las obras de la carne. Pero no un gran pecado será no confiar y no creer en Dios. Yo te pregunto, ¿quién, por más pecador y por más terrible que sea, le queda corto a Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces, todo está en nosotros, todo está en nuestro corazón. Entonces, yo saco esta conclusión. No ser perezoso, sino imitadores de todos los que tienen fe. Porque eso hará que en medio de la tribulación yo pueda recibir y vivir todo el proceso de glorificación y heredar y vivir cumplida la promesa. ¿Sí me explicó? Y eso ya es otro nivel. El otro es, vive paz, vívelo en paz. Hablaba el primer versículo que hablábamos, que escuchábamos de parte de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz. Y lo único que no tenemos muchas veces es paz. Ya olvídate de la fe, ya olvídate de paciencia. O sea, Señor, dame fe y quiero que me soluciones el problema, pero ahorita. Y eso no. Deja que fluya. Porque el que sabe lo que nos conviene es Él. Miren, me voy a salir un poquito porque estoy moviendo el espíritu por algo. 55:8 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. ¿Quién lo dice? ¿Eso es bueno o eso es malo? O sea, eso habla con claridad de cómo la carne es enemiga del espíritu. La carne quiere hacer su voluntad. Y Dios, que es espíritu, el Padre del Espíritu, te dice, deja de pensar en lo que pienses. Por eso es que, ¿dónde están tus tesoros? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es primero para ti? ¿El reino y su justicia? ¿O qué es primero? O sea, son situaciones que vivimos y nos pueden generar tribulación. Y todos los días lo vivimos. El que sigue, Aldito, dice el 9. Fíjate, esto lo recibí en la semana con mi esposa. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero aquí habla de algo hermoso, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿en dónde está el Padre? ¿Y en dónde está Jesús? Y todo lo que provee o la provisión de Dios, ¿de dónde viene? De los cielos. Entonces, fíjate lo que te voy a compartir. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ¿qué hace primero? Riega la tierra. Regar la tierra, ¿qué es? ¿Qué necesita la tierra? Agua o nieve. ¿Qué es? Provisión. Es provisión. Y la hace germinar.
y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Provisión. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando estés en tribulación, ayuna del mundo. Come el pan de vida. Porque para muchas veces poder resistir, aunque tú sepas que eres hijo y te debes glorificar, pero tu espíritu contiende con tu carne y es que no puedo, ve a comunión, ve a Jesús, ve a luz. No es malo decir, me siento en tinieblas, aunque yo sé que soy luz. Pero en este escenario, en esta situación, tengo que ser justificado. Y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Entonces, palabra promesa. ¿Cuál es la promesa? Y a los que llamé, a los que predestiné, los llamé. A los que llamé, los justifiqué. A los que justifiqué, los glorifiqué. Cierra tus ojos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás hablando de gloria el día de hoy. Enséñanos a recibir tu gloria. Enséñanos a entender tu gloria. Enséñanos y llévanos de la mano, que tu presencia nunca se separe de nosotros, Padre, para vivir estas etapas de glorificación, mi Dios, aún sabiendo que somos justos, que somos hijos, que hemos sido predestinados y llamados, mi Dios, para no claudicar y no ser diferentes a un niño, sino que como hijos de Dios, tu palabra nos santifique, tu palabra vivifique nuestro espíritu en todo tiempo, mi Dios, y produzca paz, produzca alegría, podamos comprobar tu fidelidad en todo tiempo, mi Dios. Que nos lleves de gloria en gloria en todo tiempo, Padre, y que podamos, conforme a tu voluntad y en tus tiempos, comprobar cada promesa declarada que ha salido de tu boca y no del hombre y se ha sembrado en nuestro corazón. Enséñanos a separar la voz del hombre y a solo escuchar la voz de tu Espíritu, mi Dios, porque sabemos que ningún hombre enseña a otro hombre, sino que solo tú eres el que atrae, solo tú eres el que se revela, solo tú eres el que nos convence y solo tú eres el que nos glorificas, Padre. Que nadie se robe tu gloria, que nadie se robe tu gloria, que no haya altivez en nadie de nosotros, mi Dios, y que solamente podamos manifestar la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros y en nuestras generaciones. Yo bendigo la vida de esta familia, de esta comunidad que estás levantando, de esta tu iglesia en la cual estamos participando. Y te pido nos sigas guiando y fortaleciendo, Padre, para la gloria de tu reino, mi Dios. Para que nadie se quede sin escuchar el mensaje de vida. Para que nadie pueda ser desviado al camino, a la verdad y a la vida, que es el pan de vida, y ese es nuestro hermano y poderoso Rey de Reyes, Jesús, mi Dios. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que incline su oído sobre ti y que te haga vivir, confiar y estar en paz.